Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. ¿Por qué chocaste el auto, Natacha? Yo no choqué. Chocó mi mamá. Fuimos al mayorista a comprar. Había mucha cola, entonces mi mamá dijo, no, ya fue. Quiso salir por el mismo lugar por donde entró. Doctora, ¿qué haces? Bueno, y ahí en el portón había una punta saliendo. ¿Quién mandó a poner la punta esa? No sé, bueno, muy hijo de puta. Se cruzó una punta. Se cruzó una punta. La cuestión es que pasó la punta y se metió adentro del, como les mostré, del auto, de la puerta del auto, y hizo así como si fuera una lata de atún. Pero fue justo de una puerta hasta la otra. ¿Y sabes cuánto salió el arreglo? No, pará. Y habrá salido unos 50.000 pesos. Sí. ¿50.000 pesos? No, 300.000 pesos. No, mentira. ¿Había que cambiar las dos puertas? No, boludo. ¿Pero 300.000 pesos no sale un auto nuevo? No. No. ¿En serio? No, boludo. ¿Cómo pasó eso? Y bueno, como le estaba contando. Hola, mi nombre es Horacio Estigarribia y soy el locutor oficial de este programa. Sí, un gusto saludarte, en serio. Te interrumpo unos segundos, necesito explicarte un detalle. Como esto que estás escuchando es una versión especial publicada directamente para YouTube, tuvimos que hacer algunos arreglos a diferencia de la versión original. Si no lo sabías, te cuento que YouTube maneja el patrullero y no nos deja subir contenido con música que no sea propia. ¿A quién no le gustaría ser una estrella de rock? Por lo tanto, la producción decidió reemplazar cada tema musical con mi hermosa, preciada, tan anciana voz. Sí, te meto matices a lo loco. Pero tranquilos, solo voy a aparecer de manera rápida y esporádica. Recordá que cuando escuches este sonido durante el programa, en realidad iba a ir un tema musical, pero algunos nacieron con el corazón ortiva. ¿Qué va a ser? Eso, sí. Ahora sí, continúa escuchando. Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Suena lindo, ¿no? Bienvenidos a Fase Cero, donde nada volverá a ser como era. Mi nombre es Álvaro Garay, esto es... Sí, lo escuchó bien. Fase Cero, un programa de radio podcast que está grabado en los estudios Arnold 1987 y lo grabamos desde la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Parque Patricios, y sale repetido en diferentes radios, si es que lo escuchas por la radio, si no también lo puedes escuchar por la plataforma de Spotify o YouTube. Allí lo tenés todo desmenuzado el programa y también las entrevistas. Saludo a la gente que está en Neuquén, saludo a la gente que está en Luján, en Córdoba, en Misiones, en Salta, la linda, que está escuchando y reproduciendo también este programa humilde, independiente y que le pone mucho coraje. Hoy con la presencia, con su estelar belleza, con su particular olor y su brillantez mental, no vino. El olor particular es algo bueno, quiero suponer. Claro. Mira, no sos gracioso. Nunca hice una presentación negativa. ¡Hola, mis oyentes! Mi gente bella. ¿Quién decía gente bella? Mi gente bella no decía... La venezolana, ¿cómo se llama? Catherine Fulop. Catherine Fulop, exactamente. ¿Cómo le va, señorita María Jiménez? Ella es licenciada, baterista, escribe más ficción que realismo, pero escribe al fin, pronto a sacar su libro. Eso está bueno decirlo porque nunca sabemos. Eso, generemos expectativas aunque el libro no esté escrito, sí, está buenísimo decir. Se pone al día con todos los pagos, no se atrasa o intenta, saca crédito para pagar un crédito, anda en bicicleta, sí, tiene un perro adoptado. Sí. Lo erróneo, que lo vengo diciendo reiteradas veces, es que no soy baterista. En realidad la echaron de una banda. Porque toca muy mal. No, sé tocar un poco, pero mirá si me están escuchando y buscan baterista feminista y yo soy su única esperanza y de repente no. Si sos la única esperanza. Sí, váyanse, cierren todo. O sea, ¿quién escucha esa banda, no? No, claro. Bueno, pero sos baterista. No, o sea, no me autopercibo baterista porque no es que me das un tema lo saco, sé tocar un poco.
Tú sos baterista entonces. Bueno, está bien, soy baterista. Yo canto. Vos tocas 3 acordes en la guitarra y los repetís una y otra vez. Y eso no te hace guitarrista. Si yo me autopercibo guitarrista, soy guitarrista. Bueno, dale. Ok. El colectivo de los guitarristas en este está repudiándote por hacer un mal uso. Un mal uso de su colectivo. De su etiqueta. Sí. ¿A qué edad crees vos que fue la última liendre salió de tu cabeza? Liendre, piojo, 19, mugre. 20. ¡Ey, Grande, ¿no? Walter! Es que yo vivía con Con los piojos. Vivía de los piojos. No, la realidad es que vivía con Es muy grande. ¿Dónde estaban tus padres? Mis padres estaban ahí teniendo hijos menores. O sea, mis hermanos menores me llevo... Pará, yo me quiero decir, pará. 19, 20 años. Sí. Media pila, chabona. Bueno, pero tengo una explicación ¿Qué? que no había me agua. dejas terminar de decir. Tenía gustaba dos... bañarte? Dios mío. Tenía 2... Me entenderá la gente que tiene hermanos con los que se lleva mucho. la edad. gente que tuvo piojo hasta los 20. Yo tengo 2 hermanos a los cuales les llevo... Ahora la culpa es de tus hermanos. Anda al psicólogo. Vos parecés a mis hermanos, claramente la culpa es de ellos. Anda al psicólogo. ¿Por qué le echás la culpa a tus hermanos? Me llevo 10 y 12 años con cada uno de ellos. muchísimo. Entonces, cuando yo tenía 20 años, uno tenía 10 y el otro tenía 8. El piojo más chico que había en esa cabeza era el tamaño del perro. Entonces yo, hasta que me fui de esa casa, me pasaba el peine fino porque tenía piojos, porque me lo contagiaban mis hermanos. No sé, denuncié a mi madre. Hola, 911, ¿qué quiere? Todos nos pasábamos peine fino, que peine fino es ya denota una edad, ¿no? Sí, Decir claro. peine fino, bueno. Pero bueno, niños en la casa, igual piojos y olor. Esa es el resumen más Alto o menos. combo. Y bueno, me llevaba mucha diferencia, entonces yo era una señora adulta que cada tanto tenía piojos contagiados por esas criaturas. ¿A qué te empujó tener piojos? ¿A tener gorra constante? ¿A tener pelo suelto? No, ¿A no. salir? Hice vida normal. Fingiendo felicidad capilar. Cuando identificaba que me rascaba la cabeza, primero la etapa de negación. No te... ¿Yo? Y yo piojo no voy a tener si tengo 20 años. Después la etapa de adaptación y aceptación de que sí, tengo piojos, soy grande pero tengo piojos. Es como... Sí, eso que está ahí es un piojo. Y después el enojo. Loco, la puta madre, estos pendejos siempre vienen con piojos. Me picaba la cabeza, boludo, zarpado, me sacaba piojos enormes. Pero era, me acostumbré, incluso me costó adaptarme a no tener peine fino cuando me mudé de casa y ya no vivía con las criaturas. Con los zánganos delincuentes esos. Con los delincuentes, y me di cuenta que seguía teniendo el peine de metal, viviendo sola, o sea que nadie me iba a contagiar. Pero bueno, sí, pero todos, o sea, en una casa con criaturas que van al colegio hay invasión. Confirmen los que conviven con niños. Y hoy lo reemplaza por pulgas. No, mi perro no tiene pulgas, porque Así tiene... arranca la negación, después la aceptación. Y después me empieza a picar todo el cuerpo. Bueno, a mis hermanos le poníamos pipeta, a mi perro le pongo pipeta. No estaría mal ponerle Una pipeta a tus pipeta, hermanos. una pipeta a mis hermanos. Señoras y señoras, esto es Fase Cero, capítulo número 56, un producto de Radio Podcast que puedes encontrar el contenido completo por dos lados. Uno, y principalmente las radios que están allí, que nos ayudan a seguir creciendo, muchas gracias a todas. 2, por el canal de Spotify, y 3, por el canal de YouTube. En todos lados buscan como Fase Cero, así tan simple y llano. Y también tenemos nuestra propia cuenta de Instagram, allí está como Fase Cero Radio. Hay un link abajo, le das clic ahí y tenés todas las redes sociales y demás. Repito, Fase Cero Radio en nuestro perfil de Instagram para que vean quiénes somos y en caso de vernos en la calle, golpearnos fuertemente por el rostro. Señorita María Jiménez, hoy tenemos dos entrevistas totalmente más que interesantes. Que eso cuando el periodista le quiere poner
como suspenso. Suspenso, Como- pero esta vez es verdad. Sí. ¿Quiere contar una y yo cuento la otra? Así tenemos la posibilidad de demostrar nuestra capacidad de narración. Ok, empiezo yo. Como quieran. Entrevistamos a Miguel Ángel Vega, alias El Fixer. Él es un periodista y persona del cine. Sí, es una Natacha, pero en México. Exactamente, que es un puente entre las personas que ejercen el narcotráfico y los medios masivos de comunicación, se podría decir. O sea, él está en contacto con los carteles de México y de la zona y de esa manera, es el nexo para que se hagan documentales informativos y etcétera. Y está sacando un libro, o ya lo sacó mejor dicho, que se llama Fixer, en el cual cuenta un montón de experiencias relacionadas con este trabajo tan particular. La verdad va a valer la pena conocerlo. Así que quédense por allí y si no llegás a escuchar el programa entero, ¿dónde lo pueden encontrar esta entrevista? Y la entrevista va así por sí misma solita, la pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Miguel Ángel Vega, El Fixer, ese es el nombre del capítulo. Y también, por otro lado, tendremos la posibilidad de hablar con Carlos Fram. Él es colombiano, pero en este momento también está viviendo en México. Tiene una historia muy particular que también lo plasmó en libros. Si nos damos cuenta, hoy tenemos dos entrevistas que vienen, su disparador, al menos para nosotros, es un libro. Ajá. Pero las dos tienen una vida real, o sea, narran cosas de la vida real. Claro, es un libro, son ambos libros de no ficción. Exactamente. Y esta persona, Carlos Fram, él es colombiano, decíamos, viviendo en México. Él es escritor, es poeta y en Colombia está, lo pongo en este contexto, en Colombia está autorizada la eutanasia y fue la madre de Carlos Fram quien decidió terminar con su vida de esa manera. Carlos Fram dijo, ok, te voy a ayudar. Le suministró todos los contenidos, preparó un cóctel, se lo alcanzó a la madre en la habitación donde iba a beber ese brebaje y finalmente, posteriormente, terminar con su vida. Y fue entonces Carlos que dijo, bueno, yo también te voy a acompañar, mamá. Se preparó su propio cóctel y a las pocas horas se lo tomó, se acostó en la misma cama donde falleció su madre, la abrazó y cuando despertó habían pasado 3 días del fallecimiento de su madre porque él había fracasado en su propio asesinato, había fallado en su propia muerte y la policía al mismo tiempo lo estaba acusando de inducir a su madre en el suicidio, de que luego Carlos tendrá la posibilidad de contarnos cómo se desarrolló, cómo se desenvolvió y cómo fue llevando toda esta vida que hoy también se ve plasmada en un libro muy interesante para la gente que muchas veces necesita una línea de inspiración, María. Sí, es muy interesante lo que nos contó, bueno, ni hablar de la historia de vida, pero también de un despertar de su yo narrativo, ¿no? Y de su inspiración que tuvo a partir de esta super experiencia que justamente lo hizo tener un sentido de vida, ¿no? Todo lo contrario al sentimiento que lo invadía cuando decidió suicidarse. Así que, bueno, muy interesante hablar con él y le agradecemos el tiempo también. Así que quédense por allí dando vueltas, si no vayan a buscar las 2 entrevistas, esta última Miguel, esta última Carlos Fram, él es colombiano, viviendo en México, que tiene esta historia para contarnos, lo pueden encontrar por separado, tanto en el canal de Spotify, allí pueden buscar como Fase Cero, y también en el canal de YouTube, allí como Fase Cero también todas las entrevistas y el programa por completo, obviamente también todo desmenuzado para que le des clic y se lo pases a alguien que también le pueda resultar interesante. Hoy, ¿la vio Natacha Grabre-Camors? ¿Dónde está Natacha? Nos preguntamos todos. ¿Dónde está Natacha? Podría ser un juego. ¿En Córdoba? En Berazategui. ¿En Chaco? En Córdoba, capital. ¿Arreglando el techo de su casa que le gotea cuando llueve? En Ushuaia, mirando el faro. Nadie sabe dónde está Natacha Grabre-Camors. Pero acá no está. Pero acá no está, pero ella, sin embargo, sigue cobrando el sueldo. Sí, la única, aparentemente.
Fase cero, donde nada volverá a ser como era, capítulo número 56. Y esto comienza de la siguiente manera. Fase cero, donde nada volverá a ser como era, hoy capítulo número 56. Estamos grabando desde los estudios Arnold, 1987. Mi nombre es Álvaro Garay. Y hoy junto con la señorita María Jiménez, ella es licenciada, ella es baterista, ella es escritora, ella es poeta, ella es adoptaperros, ella no sabe preparar a Fernet y ella no sabe estimar el tiempo aproximado de un punto a otro caminando, porque camina muy rápido. Podría hacerlo en menos tiempo, podría hacerlo en más tiempo, pero camina muy rápido y eso le hace perder tiempo y esfuerzo. No sé lo que dije. Yo tampoco. Pero sí, está claro. Lo que dijiste, mi descripción es correcta en algún punto, en otros no. Por ejemplo, poeta rápido. No soy y camino muy rápido. Muy rápido. Yo creo que vos caminas muy lento. No, y ahí, entonces tu percepción. Vos caminas rápido. Bueno, eso puede ser. No hay un tiempo para llegar. Porque yo soy de Buenos Aires, estoy apurado aunque no tenga un motivo. ¿Se te papa acá en el medio de los huevos? No se me papa en el medio de los huevos, ¿sabes que no? ¿Es como piel con piel así, rápido, fuerte? No, me corro el huevo y camino rapidín. Ninguna habilidad que pueda contribuir al ser humano. Vamos a jugar mejor. ¿Ninguna habilidad que pueda contribuir al ser humano? Una habilidad que pueda contribuir a la sociedad. Soportar. Mira qué habilidad. Claramente. Sí, jefe, claro. Y a otros. Y a tu madre, claramente. Sí. Vamos a jugar al Tutti Frutti. ¿De qué ¿Cómo no? el Tutti Frutti? ¿Cuáles son las consignas? ¿Quiénes juegan y por qué juegan? Bueno, el Tutti Frutti es el Tutti Frutti que todos conocemos. No hace falta decirlo, porque si lo explico lo voy a explicar mal. Entonces, ¿para qué ese disgusto? En este caso estamos solo Salvarito y yo, porque Nata ausente con aviso. Así que le vamos a poner la mejor con lo deprimente que es hacer un juego de mesa de a dos, que no sea el truco. Claro que no, estoy de acuerdo con estas afirmaciones. Y Natacha te hizo el mejor regalo de cumpleaños, ¿lo podemos decir? De cumpleaños, sí, me regaló. ¿Te regaló? Un par de medias. No. Sí, me regaló entradas para ir a ver Argentina-Uruguay. Una genia, Chaco. Una genia. Que me dijo, che, te regalo las entradas, pero no sé dónde están. O sea, ¿dónde es el lugar? Está lo importante que es que te regaló entradas. Hay una capacidad para 100.000 personas y ella me regaló un asiento y no sabe dónde es. Y es como, no sé, yo apreté. ¿Pero son numeradas o no? ¿Qué? No son numeradas. Argentina, ¿dónde? ¿Qué vas a ir al teatro? Vamos a la cancha. No, te puedes subir uno arriba del otro, colgate de tejido, no pasa nada. Ahí vas a estar. Ahí por algún lado ahí vas a estar. Muy bien. Bueno, Tutti Frutti, entonces, volviendo. Tenemos 3 categorías que inventamos nosotros. Y hay que decir nombres inventados. Categoría 1, signo zodiacal inventado. Categoría 2, feriados nacionales inventados. Y categoría 3, aplicaciones de celular también inventadas. Obvio que hay que... Con eslogan. Claro, hay que poner un poco en contexto. Tipo, no vale solo decir el nombre de la aplicación y no explicar. Claro, y no vale solamente, no vale la palabra, el artículo por delante. No vale el artículo. ¿Estamos? A muerte, ¿eh? Sí, el otro califica, o sea, le ponemos el puntaje al otro del 1 al 5. El 5 nos caemos de culo de que está buenísimo. Que ya saben quién es buena en este juego. Claramente, Natacha que no vino. ¿Vamos a jugar? Va. Freno. P. No, inventé una letra, si somos 2 personas. Inventá una que... P. Bueno, dale. Dale, P. ¿Y ya arrancó? Bueno, dale, a escribir. Signo zodiacal con P. En voz baja. Fase cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.
Entrevista con Miguel Ángel Vega, él es el Fixer, acaba de publicar un libro que la verdad con ese título me atrapa porque tiene una explicación muy concreta. Te cuento, María, que básicamente es un nombre que recibe esta persona que hace puente, pero no el puente físico de concreto, ¿no? El cemento, ese que te hace la unión entre una ciudad y otra quizás, o un barrio y otro. Este Fixer hace puente, pero hace puente entre quien trabaja como como periodista, informando, haciendo su trabajo periodístico, como nosotros quizás, y la gente que trabaja con el narcotráfico. Así muchas veces ellos se consideran. Hablamos justamente de quienes hacen este trabajo ilegal, que trabajan con la cocaína, y no solamente con eso, sino que con otros trabajos más también, y que han dañado muchas veces a muchos lugares. Y la persona quien muchas veces se encarga de realizar, no sé si la palabra tour, él me va a corregir porque está en línea telefónica, es Miguel Ángel Vega, el Fixer. Él es periodista, productor, director de cine. Si me equivoco en algo, Miguel, quiero que me corrijas. Aquí Álvaro, María, esto es Fase Cero desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo andás? Hola Álvaro, hola María, gracias por invitarme a su programa. Un saludo para la comunidad argentina, ya para toda tu audiencia. Y bueno, yo estoy acá en Ciudad de México y bueno, la verdad es que la explicación que has dado respecto a lo que es un fixer es bastante precisa. Un fixer ciertamente se encarga de hacer las conexiones entre miembros del crimen organizado con documentalistas, periodistas, escritores que van a México, particularmente a Sinaloa y al norte del país, a hacer investigaciones relacionadas con el crimen organizado. Hay dos cárteles muy poderosos en México en este momento, que son el cártel de Sinaloa y cártel de Jalisco Nueva Generación, y acceder a ellos ciertamente es una tarea muy difícil porque hay un nivel de desconfianza tremendo para llegar a ellos, y cada vez que un periodista extranjero se acerca, sea europeo o sea americano, pues surgen una serie de dudas, y esas dudas el Fixer tiene que eliminarlas, asegurándose que la gente que está yendo a hacer esta investigación no son agentes encubiertos de la DEA ni del FBI que quieren llegar a un personaje más alto dentro del organigrama criminal de la organización, sino que son personajes que están tratando, periodistas que buscan documentar un hecho que está ocurriendo en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Entonces, se quiere entender un problema de primera mano, y para eso recurren a la figura de un fixer, que efectivamente es una especie de puente, pero además es una especie también de guardia de seguridad, porque una de los motivos por los cuales un fixer es contratado en una zona de alto riesgo como es México, particularmente Sinaloa, es por cuestiones de seguridad. La gente, los periodistas que llegan a nuestro país piensan que no van a librarla bien del todo y que pueden salir dañados o lastimados o incluso muertos de ahí. Entonces, mi labor como fixer es establecer estos contactos y garantizar a los miembros del crimen organizado que las personas que vean son realmente periodistas y que no son agentes encubiertos de la DEA ni del FBI, y que por tanto lo único que buscan es entender un poco el fenómeno del narcotráfico en México. Entonces, en sí, la labor del fixer es esa, hacer la conexión, pero también garantizar la seguridad, la integridad de cada una de las personas que están yendo a estos lugares a grabar y cuestionar temas relacionados con la producción de drogas, sea en laboratorios clandestinos de metanfetaminas, de fentanilo, o bien hablar con grupos armados, ir a ver plantaciones de droga, marihuana o amapola, o simplemente documentar cómo se trafica cierta cantidad de droga del norte del país, del sur del país al norte, con la frontera norte de Estados Unidos, y eventualmente cómo se cruza. Entonces es todo un fenómeno que a mí me toca investigar y exponer y acercar a los periodistas que vienen de otros países
a nuestro país, a México. Nos quedamos en silencio escuchando todo el gran trabajo que tenés que hacer, que se entienda, ¿no? Es como tu trabajo también, pero al mismo tiempo estás ayudando a un tercero desconocido que quizás paga por un servicio a hacer su trabajo, o sea que estás trabajando casi el doble, el triple, y al mismo tiempo estás cubriendo, que se lea bien la palabra, que estás cubriendo no revelar más de lo indebido a personas desconocidas. O sea, constantemente estás rodeado de preguntas. ¿Será o no será? ¿Estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien? Y a todo eso, sumado el peligro de que en cualquier error perdés o podías perder tu vida. Tan simple como eso. Sí, definitivamente el trabajo de un fixer ciertamente es un trabajo de alto riesgo, de adrenalina pura, adrenalina todo lo que da, porque en primer lugar te encuentras con todo tipo de amenazas y terrorismo psicológico que las personas con las que vas contactando van ejerciendo sobre ti, porque te dicen, ok, tú ya los investigaste, lo cual es cierto, yo tengo que investigar el trabajo de todos los periodistas que me contactan. Ver el estilo, ver el tipo de investigaciones que hacen, ver imágenes de ellos, ya sea fijas o en movimiento. Entonces, una vez que me aseguro que efectivamente son periodistas, ya es cuando yo me acerco con miembros del crimen organizado y les explico, mira, estos personajes vienen de National Geographic, de Discovery Channel, de BBC, etcétera, y quieren documentar cómo se transporta droga de un lugar a otro. Entonces ellos me empiezan a una especie de terrorismo psicológico, en donde me empiezan a decir, ¿tú los conoces? ¿Has trabajado con ellos? ¿Qué han hecho? ¿De dónde vienen? ¿Cómo te contactaron? Y dicen, ok, si ya los investigaste, pero si algo sale mal, si por culpa de ellos, por ejemplo, descubren nuestro laboratorio, o nos descubren nuestra guarida, o descubren el lugar exacto donde tenemos los campos de droga, etcétera, pues vamos a ir por ti, vamos a ir por tu familia. Entonces, ese terrorismo psicológico siempre es muy fuerte, ¿no? Entonces, a partir de ahí se van haciendo una serie de compromisos. Ellos dicen, ¿sabes qué? Que me voy a permitir que me hagas la entrevista, pero me vas a cubrir el rostro y también vas a cambiarme el tono de la voz. Pero además de eso, tú no estás revelando mi nombre, no estás revelando el lugar donde estamos. Y es cuando se empieza a negociar, porque en ese momento se utiliza un alias con el que podamos identificar a la persona que estamos investigando. Obviamente los nombres quedan desechados, el rostro no hay forma de que lo puedas investigar, y confiar también en la producción de que no va a llegar el momento en donde van a publicar el reportaje y la voz va a ser la voz real de la persona, sino que tiene que utilizarse una especie de software para tergiversar la voz. Entonces, todo este trabajo me pone a mí como fixer, como intermediario, como conexión, en una especie me pone sobre una cuerda floja, ¿no? Porque si de alguna manera al director o al productor se le ocurre, sabes que no hay que cambiarle la voz porque esta voz es muy interesante, le da mayor veracidad al proyecto que tenemos, etcétera. O si de pronto dicen, muestren en GPS, miren, este es el lugar donde hicimos la entrevista, o bueno, no se cumple ningún tipo de acuerdo, pues el periodista que llega al territorio que yo estoy cubriendo se va y está en algún lugar de Copenhagen, está en un lugar de París, está en un lugar de Londres, está en un lugar de Boston, etcétera, donde sea, pero yo me quedo en el lugar lidiando con todas el avispero que ellos vinieron a espantar. Entonces, de alguna manera, uno también, yo como fixer tengo que confiar en la producción y tengo que hacerlos firmar una serie de acuerdos de que efectivamente ellos van a cumplir su parte, porque de otro modo yo me quedo aquí lidiando con todo el problema que se pueda suscitar a partir del trabajo que se está publicando. Entonces son una serie de situaciones que uno va enfrentando, y ese es solamente el inicio, porque hay situaciones que son todavía mucho peores, situaciones en donde me ha tocado que estamos entrevistando a un sicario, por ejemplo, de cierto grupo criminal, y de pronto hemos sido atacados por un grupo rival. Entonces, no únicamente te cuidas de todo este terrorismo psicológico y esta duda que va surgiendo a partir de que tú estás poniendo la confianza en la producción y estás confiando de que, ok, así como ellos confiaron en ti, en un momento también confías en ellos de que van a cumplir con su parte. Pero saliendo de todo esto, te enfrentas con la otra realidad, que es estar ya en el campo
en el campo de acción, haciendo las entrevistas, documentando la información, los accesos que te están dando. Y justo en ese momento te das cuenta de que apenas es el inicio, porque como te digo, si surge la situación que por aquella de malas te toca estar en medio de un ataque armado, es espantoso. Y bueno, yo lo he vivido. Todo este tipo de accesos, por ejemplo, estos documentales que ves en Netflix, en Amazon, en HBO, y te preguntas cómo hizo el corresponsal para meterse hasta el tuétano de una organización criminal y salir ileso. Bueno, se hizo gracias a un fixer. Entonces, de alguna manera, el libro, el fixer, narra todas esas anécdotas de cómo se van abriendo este tipo de accesos para poder grabar un documental de alto riesgo, y también toda la adrenalina, toda la experiencia, todo el terrorismo psicológico que también va enfrentando para poder sacar adelante el proyecto. Entonces, es una serie, es una reacción en cadena que se va dando y que no termina, y que es adrenalina pura. Y yo pienso que el libro trata de rescatar todo esto, y de alguna manera también vindicar la figura del fixer, porque si bien es cierto, el corresponsal es el que da la cara, antes de él hubo un grupo de personas abriendo todos estos accesos, una especie de mercenario que se abrió paso para lograr estos accesos. Entonces, esta figura se le llama el fixer. Una pregunta, Miguel, que quizás es medio una pavada, pero escuchándote pienso, ¿te conectás con otras personas que cumplan el mismo rol que vos? ¿Otros fixers? ¿Intercambian experiencias quizás? ¿Existe eso como figura o como punto de contacto en el que se van quizás intercambiando tips? Sí, claro que sí. Hay una comunidad de fixers aquí en México. Están en diferentes lugares. Cada vez que yo voy a trabajar, por ejemplo, al sur de México, yo me tengo que conectar a través de otra persona que conoce y domina y tiene los contactos en ese territorio. O si voy a trabajar, por ejemplo, al noroeste o al sudeste o incluso al norte, a veces yo no tengo ciertos contactos y me tengo que apoyar en otros compañeros también fixers que operan en esos territorios y que tienen un amplio y claro conocimiento de cuál es la situación que está ocurriendo en tal o cual lugar. Entonces, sí nos apoyamos. Quizás no convivo tanto con ellos como quisiera, porque la verdad es que yo soy un tipo muy solitario y mantengo un perfil súper bajo, y durante mucho tiempo viví mucha paranoia porque yo pensaba que me estaban siguiendo y que me querían matar. Entonces tenía siempre esa duda, entonces nunca revelaba dónde estaba. Cuando me invitaban a un lugar nunca iba, porque la misma paranoia me hacía pensar que estaban detrás de mí y que en cualquier momento podían acabarme. Entonces, cuando mataron a un colega mío, compañero del mismo periódico, del periódico Río 12, para el cual todavía laboro, acá en Culiacán, en el 15 de mayo de 2017, Javier Valdés se llamaba. Yo tengo una paranoia, mi paranoia crece todavía, y yo estoy al borde de la histeria, pensando en cualquier momento van a venir por mí, y yo miraba un carro circular cerca de mí, y yo decía, este hombre en cualquier momento se deja venir hacia mí, y se acabó todo. Entonces yo ya veía la muerte en cada persona que caminaba cerca de mí, en cada vehículo que cruzaba a mi lado. Yo ya sentía, este es el fin. Entonces mi principal temor era que me acabaran y no tener la oportunidad de defenderme. Entonces yo contacté a un grupo de sicarios con los que yo había trabajado en la tierra de Sinaloa, y les dije, necesito un alto entrenamiento en el manejo de armas, necesito saber cómo operan porque vienen por mí y quiero tener la oportunidad de defenderme. Recibí el entrenamiento por parte de los sicarios, me hice un arma y anduve preparado, porque yo decía, en el momento que vengan por mí, no se van a ir limpios, me tengo que llevar a uno o dos por delante. Y así, viviendo con esa paranoia, después del asesinato de mi compañero, no pude soportarlo y terminé huí para Estados Unidos. Me instalé en una ciudad de California y esperando que todo se calmara, y yo por consiguiente poder superar esa paranoia que me estaba volviendo loco. Entonces esa serie de situaciones que muchas veces un fixer, como supongo yo un policía, yo nunca he sido policía, pero supongo que un policía que teme por su vida ha de vivir o
o siendo más siniestro, un sicario, un miembro del crimen organizado que de pronto las debe y que saben que van a ir por él en cualquier momento. Bueno, la paranoia está ahí presente y yo la viví, yo la experiencié, ahorita después eventualmente la superé y me quedé a la espera de que, bueno, lo que va a pasar y no hay nada que yo pueda hacer para evitarlo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que a mí me tocaron vivir y al igual como todas esas que te he narrado, está en el libro y te explica detalladamente cómo fue que enfrenté y superé esa paranoia o situaciones, por ejemplo, en donde me contactaba un director de cine estadounidense porque quería ir a Sinaloa a trabajar un documental sobre tráfico de drogas y ya yo le decía, ok, hay que hablar en los días posteriores, empezaba a investigarlo y de pronto no aparecía por ninguna parte, no, su nombre nadie lo conocía, no estaba en ninguna base de datos que yo pudiera verificar sobre qué tipo de trabajos había hecho y un día hablo de frente con él y digo, ¿sabes qué? No existes, eres como un fantasma, ¿realmente quién eres tú? Y me dice, la verdad es que yo soy un traficante de drogas que vivo en Estados Unidos y vengo aquí porque yo miro unos documentales y aparece tu crédito y quiero que me conectes, así como conectes a periodistas, quiero que me conectes a mí porque yo quiero tener tratos directos con el cártel de Sinaloa. Entonces digo, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso porque en primer lugar yo no te creo que capaz de que eres un agente encubierto y me quieres ligar y eventualmente acusarme de conspiración y no te voy a ayudar. Y de pronto este hombre establece otro contacto ahí mismo y se vuelve todo un drama impresionante que me persigue hasta otras ciudades y me está cazando y yo estoy pensando, estos vienen tras de mí. Entonces es una locura. Todo el trabajo de Fixer es muy interesante, es cierto, y es adrenalina a todo lo que te puedes imaginar, porque tratas con temas de espionaje, con temas de crimen organizado, con sicarios, con gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo, entonces es complicadísimo, pero bueno, esa es la labor de un Fixer que realiza investigaciones de alto impacto, como es crimen organizado en México. Y como te digo, esas son las anécdotas que se exhiben en el libro, el Fixer, el cual ya está en librerías en todo el país de México, no sé en Argentina la verdad, pero supongo que lo pueden encontrar en línea a través de Amazon o a través de Google. Pero la verdad no sé si está ya en otro país ahorita en este momento. ¿Quién te dice que después de esta entrevista, Miguel, es quizás la entrevista de apertura para que pueda llegar tu libro aquí a la ciudad de Buenos Aires, Argentina? Miguel, me quedo con la imagen del Chapo Guzmán. ¿Tuviste la oportunidad de entrevistarlo? ¿Pudiste hablar con él directamente? ¿Pudiste hablar con familiares? Me quiero quedar con eso porque uno a la distancia, lógicamente, primero está desinformado porque no sigue el tema día tras día, y segundo, consume básicamente lo que quieren los medios grandes. Sabrás cómo se maneja la prensa en todo el mundo. Entonces consumimos y repetimos lo que nos pide, lo que nos da el noticiero. El noticiero dice que Chapo Guzmán es el más malo de todos y que ahora que lo apresaron, México está libre y Estados Unidos está seguro, ¿no? Es como lo estoy haciendo muy abrupto y a propósito esta lectura sobre esta figura de Chapo Guzmán. Hablamos de Joaquín sí, Guzmán, digo bien. Bueno, mira, respecto a eso, yo lo único que te puedo decir es que ni el Chapo Guzmán era el principal exportador de droga de México a Estados Unidos, ni tampoco era el más malo. Creo que hay una figura que se está desmitificando. Ahí, creo que cuando tratas con miembros del crimen organizado, obviamente hay gente que es muy mala, pero también hay gente que no es tan mala como uno creía. Yo cuando recién inicié trabajando como periodista, para mí todos eran unas bestias, eran brutales, eran lo peor que se pudiera imaginar. Pero ya que empiezas a interactuar con pistoleros, con gente que es allegada, en este caso al Chapo Guzmán, te das cuenta de que hay en muchos de casos en donde ellos se fueron involucrados, hay cierto dejo de humanidad
en la mayoría de ellos. Debí entender que el tráfico de drogas es ante todo un negocio. Es ilícito el negocio, ciertamente, pero al final del día es un negocio. Es un grupo de personas que compran una sustancia ilícita, en este caso en Colombia, en Perú, en Bolivia, y la mueven a otro lugar, a México o a Estados Unidos, y allá la revenden. Entonces es un negocio sumamente lucrativo. Un kilo de cocaína en la zona cocalera, por ejemplo, de Colombia o de Perú o de Bolivia, te cuesta $1,000. Y ese mismo kilo lo revendes en Nueva York a $48,000. El nivel de ganancia es altísimo. Estamos hablando de dólares. Estamos hablando de un kilo. Ahora, si haces la cuenta de un grupo delictivo que mueve 1,000 kilos al mes, y haces cuánto fue el nivel de ganancia, pues estás hablando de millones. Y entonces, pues obviamente que ciertamente no es todo, porque tienen que comprar autoridades, tienen que sobornar gobiernos, etcétera. Pero aún así el nivel de ganancia que todos ellos tienen es impresionante. Y te das cuenta que cuando empiezas a convivir con ellos, que sí, tienen familia, son padres, son hijos, son hermanos, y que lo único que buscan es obtener ingresos de este modo. Muchas veces porque donde viven no hay un desarrollo ni social ni desarrollo económico, y por consiguiente no hay trabajos, y no les queda de otra más que sembrar droga y vivir de las ventas. Ciertamente son sustancias ilícitas, pero bueno, lo hacen ellos, lo he entendido por qué lo hacen, y también entiendo por qué el resto del mundo puede opinar todo lo contrario, y puede catalogarlos como bestias, cuando en realidad necesitarían vivir en los zapatos del otro para poder entender la carestía y la falta de oportunidades que existen en estas zonas donde estos personajes crecen y se desarrollan. Por ejemplo, en el caso del Chapo, no se conformó únicamente con ser un campesino que iba a producir 100 kilos de marihuana al año, que iba a producir 40 kilos de goma de opio para producir heroína, sino que decidió expandirse y tuvo la visión como para crear un emporio en donde él iba a decidir el camino de su negocio. Pero obviamente que él como jefe es incapaz de controlar lo que hacen sus personas. Esto por una parte, pues como un buen presidente puede ser muy bueno, pero si la gente de la que se rodea no hace las cosas bien, pues va a ser un desastre a nivel bajo. Pero por otra parte, el Chapo no era el único capo que existía en México. Nunca ha sido una sola persona. Ha habido como 50 capos. El Chapo fue una figura inflada. Era más todo ese amarillismo que le daban los medios a nivel mundial, que mataron a 20 personas, fue el Chapo. Que traficaban 400 kilos de cocaína, es el Chapo. Que traficaban con órganos, que traficaban con migrantes, es el Chapo. Era imposible, y yo pienso que el gobierno de Estados Unidos y el de México lo supo. Era imposible. Había como 50 capos del nivel del Chapo nada más en México. En Culiacán, Sinaloa, de donde yo soy originario, había 15 chapos. Entonces agarran a uno que era como una especie de trofeo y lo exhiben como tal, como un trofeo, y bajo el argumento que ya lo atrapamos, ya se acabó. Pues la realidad es que el tráfico no se ha acabado, sigue peor que cuando estaba Chapo Guzmán fuera. El nivel de violencia que existe en México es mucho peor que cuando estaba fuera. El nivel de drogadicción que hay en Estados Unidos es mucho peor. Él es uno. Y la situación aquí es que un problema que es de salud pública está siendo tratado como si fuera un problema de seguridad, y a las policías y los grupos del crimen organizado se están armando hasta los dientes y están peleando, y eso ha dejado una estela de muerte impresionante aquí en México, muertes violentas, mientras que en Estados Unidos los casos de muertes por drogadicción, sobredosis, siguen creciendo. Entonces
es algo que no está beneficiando a ninguno de los dos países. Creo que es la estrategia, si es que se le puede llamar estrategia, está completamente fallida, no va a cambiar esto. Ya tenemos décadas de violencia, de lucha, y simplemente no está bajando en lo absoluto. Entonces yo siento de que la estrategia simplemente debe cambiar. Debe de atenderse el problema como un problema de salud pública, no de seguridad, porque mientras haya quien compre, va a haber quien venda, y sobre todo cuando se trata de un negocio tan lucrativo como son las drogas ilegales. No sé si realmente esto vaya a acabar algún día, pero lo que sí sé es que están surgiendo muchos otros chapos, más violento que el Chapo que todo mundo conocía, más salvaje. Y bueno, la sociedad civil, que somos nosotros, estamos justo en el medio y somos los que estamos viviendo este tipo de consecuencias. Y como te digo, mientras no se cambie esta forma de acabar con el problema, yo pienso que va a seguir. Miguel, y para ir cerrando la entrevista y dejarte libre con el resto de tu día, primero agradecerte infinitas veces por esta charla. ¿Cómo te ve a vos la justicia, o cómo te ve a vos la policía, o quienes hacen el rol del Estado allí, a vos como en tu figura de fixer, más ahora que sos públicamente conocido, ¿no? O sea, estás hablando con un medio argentino, te acabamos de conocer, tenés un nombre, tenés un apellido, tenés un apodo. ¿Cómo te ve, repito, la justicia, la policía, el Estado, cuando operás de esta manera, siendo fixer? ¿Sos cómplice? ¿Simplemente estás haciendo tu trabajo? ¿Te señala como, no sé, como quizás también como un narcotraficante? ¿Cómo es tu relación con esta figura? Bueno, yo no tengo ninguna relación con el gobierno. La verdad es que ellos, hasta hace poco, yo pienso que hasta que salió el libro publicado, ellos supieron que yo existía. Y antes, me imagino que los altos mandos policíacos de Estados Unidos y de México me tenían ubicado, porque de alguna manera aquí no hay nada que no se sepa. No puedes hacer nada sin que se sepa. Es muy complicado eso. Y yo creo, siempre he creído que mi teléfono, por ejemplo, está intervenido. Entonces todo lo que yo digo por teléfono está grabado. Pero bueno, seguramente se han cansado de escucharme, porque yo pienso que me han intervenido y han grabado cada conversación y están buscando un pequeño elemento para poder acusarme de, si no de tráfico de drogas, por lo menos de conspiración. Y bueno, siguen esperando, pero como yo no estoy involucrado en ningún tipo de acceso criminal, no estoy involucrado yo con crímenes de una organización criminal. No tengo ningún vínculo con ellos. Entonces yo pienso que se han cansado. Entonces mi trabajo sigue siendo enteramente periodístico, y mi trabajo como tal es documentar lo que, como te digo, lo que está pasando en nuestro espacio y nuestro tiempo. Ese es el trabajo de un periodista: investigar temas de interés social o temas que estén afectando a una sociedad y exponerlos ante la opinión pública, que es lo que yo hago. Entonces no hay ningún elemento que las autoridades de México o de Estados Unidos pudieran utilizar en mi contra para poder acusarme de algo así. Claro que pueden hacerlo, ¿no? Por supuesto, se pueden inventar algo, y si quisieran ir tras de mí, ya lo hubieran hecho, o si quieren ir tras de mí, seguramente lo van a hacer. Pero en este momento, desde un punto de vista personal y desde un punto de vista legal, no tienen un solo elemento para que me puedan acusar de algo que yo esté haciendo en contra de la justicia. Yo, si bien es cierto, establezco estas conexiones y logro esos accesos y veo cosas que tal vez no debería de ver, pero bueno, es parte de mi trabajo, es parte de mi labor periodista. Yo para eso estudié. Entonces, bueno, con eso te digo que ellos pueden decir lo que quieran. Yo tengo conocidos criminales, como tengo conocidos policíacos, pero hasta ahí hay una línea muy delgada que trato de no cruzar en ningún momento. Y bueno, yo respeto el trabajo que hace la policía, yo los entiendo,
pero también respeto el trabajo que hacen los criminales, si se puede decir así, porque yo tampoco me meto con ellos. Si ellos están haciendo esta actividad, yo no puedo llegar y agredirlos, ofenderlos, son unos malditos envenenadores, porque si yo empezara a hacer eso me van a matar. Entonces, la verdad es que tengo que dejarlos que hagan lo que tienen que hacer, porque la realidad es que van a hacer lo que van a hacer conmigo o sin mí. Entonces, yo no soy la panacea para evitar que se siga dando el tráfico, como no lo ha sido la DEA, como no lo ha sido el FBI, como no lo ha sido el Ejército Mexicano, la Marina, como no lo ha sido hasta este momento nadie. Entonces, yo pienso que bajo ese argumento todos estamos en paz, ¿no? Los criminales sí siguen haciendo sus trabajos, la policía sigue haciendo su trabajo, y yo como periodista sigo haciendo mi trabajo. Entonces, como que cada quien está en paz. Miguel, te queremos agradecer por tu tiempo, por toda esta charla. Nosotros te mandamos un fuerte abrazo aquí a la distancia. Gracias por charlar con Fase Cero. Esperemos que también hayas disfrutado al menos de nuestro interés. ¿Y quién te dice que tu libro empieza a llegar a Argentina también y a tener la repercusión que esperás? Sí, muchas gracias Álvaro por el espacio, y gracias María, les agradezco, y pues ahí estamos en comunicación. Cualquier cosa que necesiten, ahí me manda un mensaje y yo con todo el gusto del mundo. Y si nos llega a escuchar la policía de ahí de México, somos argentinos, no tenemos nada que ver, Miguel es el culpable. Sí, seguro, no te preocupes, yo hago mi investigación aparte y ahí los expongo. Me dio vuelta la tortilla. Miguel, la última. Claro. La última. ¿Lograste publicar tu película? No, fíjate, todavía la película sigue enlatada. Yo la estaba programando estrenarla ahora en septiembre del 2020, pero la pandemia simplemente pues detuvo todo y ya no he podido publicarla, pero eventualmente se va a distribuir y bueno, esperemos que no pase mucho tiempo. Ahorita la pandemia por el momento ha sido complicado. Abrazo grande, Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Abrazo María, abrazo Álvaro, saludos. Final de la entrevista con Miguel Ángel Vega, el fixer de la Ciudad de México. Es el puente entre los periodistas que quieren contar, que quieren narrar, que quieren filmar, que quieren tener testimonio de la gente que trabaja en los campos de Sinaloa, obviamente con el cultivo y lógicamente con la marihuana, con la amapola, con todo lo que tiene que ver también con el derivado de la cocaína propiamente dicho. Y bueno, el fixer, qué trabajo complicado, María. Sí, muy completo, la verdad que debe tener todas las anécdotas del mundo. Debe ser muy interesante el libro, así que estamos intentando conseguirlo lo más pronto posible. Así que bueno, muchas gracias Miguel Ángel, un lujazo escucharlo. Así que bueno, ya saben, el nombre del libro es El Fixer, así tan simple y tan concreto. Lo escribe él, lo narra él, lo escucharon recién en la entrevista, lo publica Aguilar, lo publica acá en Argentina, ¿no? Sí, bueno, sí. Traten de buscarlo así, no se van a arrepentir, y pasarle esta entrevista a tu amigo para que también se entere. Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Y nos metemos entonces en la sección. No. Si lo vas a hacer, hacelo al estilo María. No te copies. No, o sea, no. Hola, soy Mario Pergolini. No. Lo tuyo, María. Qué castrador que estás hoy. Estoy bastante hincha pelota, sí. Bueno. Quizás porque alguien le dije, tomó unos mates y me dije, chupón huevo, puto. No, Álvaro preguntó. Negra, que soy yo. ¿No cebas unos mates? ¿Tenés ganas de cebar? Ahí ese fue tu primer error. ¿Tenés ganas de cebarme unos mates? Y la verdad que no. Yo le fui sincera. Pero por vos lo hago. ¡Y no lo hiciste! Yo recibo el mismo reclamo porque mis preguntas son: ¿querés cebar unos mates? Claro, no, la verdad que no. Decime directamente. Los oyentes ya se fueron. Bueno, oyentes, ¿cómo están? No se vayan. A lo María Jiménez les voy a presentar esta sección que estoy haciendo mucho preámbulo y expectativa y la verdad que es medio una pelotudez.
Pero bueno, se llama Cosas que encontramos en internet. La primera de Álvaro Garay. Muy bien, parrilla que te hace trabajar para ganarte tu comida. Escucharon bien, una parrilla que te hace trabajar para ganarte tu comida. Hasta aquí todo muy lindo. El youtuber japonés Wichu-chan, experto en tecnología, presentó una reciente parrilla especial que requiere al usuario que si quiere incorporar calorías, primero debe bajar las calorías. ¿Cómo? Sí, la gran pregunta, que en chino sería no al lugar, roja. Boom-Tamio, que es el japonés, implementó un cablecito que va para arriba, que va para abajo, el azul con el verde, la naranja y todo eso, hizo una fiesta y publicó un video donde dice lo siguiente, en realidad no dice, se ve que vos tenés que correr arriba de una cinta, esa cinta va conectada a un cable, ese cable termina en la parrilla eléctrica de tu cocina y empieza a tomar temperatura como si fuese que acabas de enchufar la parrilla. ¿Se entendió más o menos el circuito? Sí, tenés que correr para que se caliente la parrilla. Exactamente. Era más fácil decirme eso, gracias. Entonces vos quemás caloría al mismo tiempo que estás cocinando la que vas a incorporar. Un hombre muy bien pensado, Boom-Tamio, el japonés, quien inventó esta creación y ya lo puso a la venta con sus preparativos y demás. Y por supuesto se puede ver un video de este muchacho corriendo arriba de la cinta y es como, wow, sí. O sea, volvés de almorzar un olor a chivo y parrilla. Claro, exactamente, pero con la panza llena. Buenísimo. Hiciste ejercicio. Cosas que encontramos en internet. Bueno, ahora vamos a contar una noticia. Una noticia que yo creo que desde ahora podríamos implementarla. Antes de morir, dejó una carta señalando quiénes podrían asistir a su funeral. ¿Sabés que Ustedes sí? ni se arrimen. Y al resto les dejó un fuerte mensaje. Un fuerte mensaje. Fuerte mensaje. Una anciana decidió partir de este mundo, dejando detalladas quiénes serían los invitados a su velorio. Al resto les dejó un mensaje que se volvió viral. En España, una anciana decidió partir bueno, dice todo lo mismo, la peor noticia, dejando un aviso. No te quejes con poco nuestras peculiar. fuentes. Armó una lista exclusiva con los nombres de las personas que podían asistir al funeral, bla, bla, bla. Bueno, se murió el 2 de junio, la mujer indició. Bueno, nada, voy a leer el mensaje que dejó la señora. No, porque está muy difícil. No, estoy resumiendo al aire porque dice muchas veces lo mismo, digo, o sea, esta noticia es una noticia de 4 líneas que la hicieron de, no sé, 25 repitiendo. Nos quejamos porque nosotros sí hacemos periodismo de verdad. Sí, buen periodismo. Bueno, doña María Paz Fuente Fernández falleció en Lugo, 2 de junio. Siguiendo mis principios y mi particular manera de decir las cosas, dispongo que, ya que hace mucho que mi familia no es de sangre, eso está bueno también, porque es verdad que, qué sé yo, la familia no siempre es de sangre. ¿Por qué opinás de su familia? Todavía no sabemos de qué trata la noticia. Claro, ella está opinando, ella no, me parece muy bien lo que hizo Marta. Bueno, Claro, que se muera. Se murió, pero digo, la familia no es de sangre siempre. Impongo mi última voluntad para que solo se deje asistir a mi funeral en el tanatorio, iglesia y cementerio. Bueno, era re largo, un montón. No sé qué siempre, pero era re largo su velorio. A las personas que menciono a continuación: Fina García Vázquez, Juan Pedro Tejero García, bueno, Antón no Montenegro. la lista de quién Claro. Bueno, Silvia, Noelia, Pilar, Ricardo, Juan. Al resto de la gente, bueno, son como 10, diría yo, 15. Imagínate la lista de nata. Al resto de la gente Quiero dejarle. que jamás se preocupó de mi vida, les deseo que sigan tan lejos como estuvieron. ¡Buena! ¡Tomá! ¡Juegue! No, yo voy a hacer una lista. Venga el que quiere. No. Pero Traigan cosas. regalos para quienes quedaron vivos. Claro, traigan pomelos. Bueno, no sé, algo para comer. Algo para compartir. Pomelo, traigan Sí. una birra. No, traigan mandarinas para comer en el sol. ¿No? Es buena, es buena. Es buena, si estamos en un Naranja. cementerio. Naranja ya pelada. Modesto todo nosotros, nunca un... no Bueno, sé, pero ¿qué más una lindo corona. que comer mandarinas en el sol? Bueno, nada, esta señora muy inteligente y aparte
Fíjate que salió en las noticias y no hizo nada más que dejar una notita. Muy bien, muy bien. Muy bien. Encontramos en internet. Eco Millonaria, un bar tapizado con casi $2 millones en efectivo. Wow. Esto es literal, o sea, un bar en Estados Unidos, en Florida, en Estados Unidos, que se llama el pub McGuire's. No lo voy a saber pronunciar. ¿Querés que te ayudemos, María? Se escribe McGuire's. Pero... Bueno, tiene literal todos los metros cuadrados de las paredes y del techo ocupados por billetes, por efectivo, por dólares. Y esta tradición empezó en 1977 cuando Martin McGuire y su esposa Molly abrieron este negocio, y él estaba atendiendo la barra y ella estaba atendiendo las mesas y le dieron $1 de propina y ella dijo, lo voy a colgar acá en la barra, como en una pared de la barra, como cábala, pero en inglés, K-Belay. Nadie la contrate, por favor. Contrataciones al inbox. Bueno, y parece que recontra prendió esta tradición y los clientes empezaron a decir, ay, yo quiero dejar acá también. Y tenían la particularidad de escribir en el billete, como hizo Molly, que escribió la fecha y puso la fecha en el billete, ¿no? Los clientes hacen eso, agarran los billetes de dólar y le escriben Álvaro Garay estuvo aquí y pum, lo ponen en la pared. Juegue. Lo que es tan conocido el lugar, porque, o sea, ¿qué dice uno argentino? ¿Cómo nadie se chorea todo esa cantidad de dólares en efectivo al alcance de la mano? Bueno, sí, tuvieron sus malhechores malvivientes y hermanos de lo ajeno. Pero lo pudieron como neutralizar. ¿Por qué hablo como una policía? Te juro, la versión... Empezaba a hablar con jerga de policía. El El femenino pudo ser neutralizado. Para la versión argentina de ese bar, yo conozco en Córdoba, ahí cerca de ¿cómo se llama? De la facultad de abogacía, pero en realidad tiene papeles remugrientos que la gente tipo un papelito y lo pega en la pared. No, estos son billetes posta. Bueno, no, papel le pone, boludo. Cada tanto papel. Cada tanto se en la cuenta y lo de los $2 millones es posta, o sea, no. Pero son tan conocidos en la zona que lo que dicen es que si te choreas algún dólar, están tipo agujereados como por el ganchito y están firmados, entonces como que todo el mundo sabe atafanaste el dólar de el pub, pero en general tienen a los trabajadores ahí del bar avispados para neutralizar. Igual, bueno, ¿cuánto te podés robar? Tipo, me robo $1, no te vas a empezar a robar toda la pared. Claro, te van a ver. Claro. Pero bueno, googleenlo posta porque es muy loco verlo. Igual a mí me da claustrofobia, porque te sentís muy encerrado entre tanto efectivo. Y una mugre, quizás porque encima no estoy acostumbrada. Una mugre de billetes. Tutti frutti. Vamos a la primera del signo zodiacal. La letra era la P, la designada. Señora María Jiménez. Plutonis. Hay una explicación. ¿Cuándo cumplen los que cumplen en Plutonis? O sea, yo soy de Plutonis, sí. ¿Viste esos días de febrero que en los años bisiestos tienen tantos días y en los años no bisiestos? Es larguísima la explicación, dale, pero continúa, dale. Tenía que ser sencillo, para mi gusto, pero bueno, ¿quién soy yo? Es muy sencillo si prestas atención, ¿sí? Los días, viste, es que no lo sé bien, pero viste que los días de febrero... No, pará, que hay días de febrero que un año hay 28 y 29, no, hay 29... Ni siquiera la definición de tu microemprendimiento lo sabés. Bueno... La gente que es de Plutón cumple en esos días que hay años que no existen. O sea, ¿cuántos hay en Argentina, por ejemplo? No en el mundo, en Argentina. Y
2.500. Estoy así haciendo un censo rápido con mi cabeza. Pero bueno, son los que cumplen, ubicados, los que cumplen el 28 o el 29 de febrero creo que es. Bueno, perdón, comenten. ¡Es un asco! Esos son los de Plutonis, porque están... Suena a Plutonio, a Pluto. Suena a Plutón, el planeta, que tengo entendido que tiene que ver con la tristeza, con... Creo que tiene que creo a esa No calle, soy pero astróloga. no Bueno, tiene que ver con la tristeza, el agua y esas cosas. Entonces... la gente esa. No, es especial porque Sí, triste es no tener un signo o que haya... Debe ser de San Lorenzo. No sé, eso lo decís vos. Pero debe ser triste que haya años en los que no está tu fecha de cumpleaños. ¿Me entendés la problemática? Sí, Plutonis. uno, Plutonis. Uno. No, ¿uno por qué? Sí, No, le está diste mucha haciendo... vuelta. Si decía, mira, yo la verdad vine, puse Plutón y acá no te digo mucho, profe, te da un 2. Pero cuando quisiste salasear la tipa, nada, déjame a mí. No di muchas vueltas. Vos, cuando una oración es un poco más larga que 3 palabras, vos ya no prestás atención. 3 de madrugada y tengo sueño. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Veníamos bien, pero pasaron cosas. Cosas que pasaron en fase cero. Álvaro Castillo Granadas, él es el librovejero desde Bogotá, Colombia, hablando con nosotros. Y también pues obviamente busco libros para revender, porque pues yo soy librero de libros usados, ese es mi negocio. Y el librero me dijo, mira allí. Y yo miré y de repente vi en la sección de literatura latinoamericana el lomo, que yo lo conozco, lo distingo de la primera edición de Cien años de soledad, impresa en Buenos Aires en mayo de 1967 por la editorial sudamericana, la carátula con donde está el barco, con las 3 flores amarillas, y el lomo es un lomo blanco, lo reconocí, la tomé, me quedé paralizado, me quedé de una pieza porque era la primera edición de Cien años de soledad, eran $7, y yo le dije, vos no me puedes hacer una atención, y él me miró y me dijo, está bien, te lo dejo en 6. Y no, en serio, estaba que me orinaba y le dije al librero que para completar si me podía prestar el baño. Y yo metí el libro en mi mochila, ya lo había pagado, ya era mío. Entré al baño sudando, oriné. Dije, este hombre se va a dar cuenta del error que acaba de cometer, se tiene que dar cuenta. Y yo estoy en el baño orinando, porque tenía que orinar. Y salí de la librería y le dije gracias, y literalmente, no sé por qué, comencé a correr. Yo no me había robado nada, yo había pagado el libro. Y en el año 2015 se celebra la Feria del Libro de Bogotá, dedicada a García Márquez, donde hay un pabellón Macondo, un stand Macondo, la Feria Macondo. 2 días antes que se acabe el libro, el director de la ACLI me llama y me dice, Álvaro, se robaron la primera edición de Cien años de soledad. Casi una semana, a mí me llamaban todo el santo día de todos los periódicos del mundo, periodistas, para preguntarme por el libro. Era una situación horrible porque era una llamadera constante todo el tiempo, de día, de noche, de madrugada. Fue una semana en que casi yo no dormí, me volví el librero más famoso del mundo contra mi voluntad, ¿no? Y después me llamaron de la policía, un señor me dijo que me llamaban de parte del director general de la policía en Colombia a decirme que el libro había aparecido y que querían devolvérmelo. Vinieron por mí a la librería en una radiopatrulla y nos fuimos echando sirena por toda la ciudad hasta el cuartel general de la Dirección Nacional de Policía del país, y me devolvieron el libro en una ceremonia frente a todas las cámaras de todos los corresponsales extranjeros, parafraseando al Papa como una devolución urbi et orbi. Y el tipo echó una historia rara y dijo delante de todo el mundo, conmigo al lado, con cara de Gil, ahí, yo con el libro en la mano, dijo, y el libro lo iban a sacar de Colombia y lo iban a vender en $60,000. Y yo lo miré y me dije a mí mismo, este hombre acaba de joderme la vida. Ese libro no vale eso. ¿Y yo qué voy a hacer en un país como Colombia, con tanta delincuencia común, tanta violencia? Yo con un libro que la gente crea que vale $60,000, eso es una sentencia de muerte. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.
Entrevistas con Carlos Fram. Él es escritor, él es poeta, él es colombiano, pero en este momento se está en la Ciudad de México. Vamos a preguntarle de dónde, si es Ciudad de México, si es México país, dónde estará Carlos, que tiene una historia de vida muy interesante. Siempre decíamos nosotros, María, que Argentina siempre se jacta de tener ser pionera, ¿no?, en los derechos humanos. Hablamos de, por ejemplo, el aborto. Hablamos de la ley de identidad de género. La ley de identidad de género, hablamos de el matrimonio igualitario, y así un montón de cositas más, ¿no? Que parecen chiquitas, pero en realidad para la humanidad es bastante importante. Y creo yo que Argentina también está camino a, ¿por qué no?, a debatir si la eutanasia sí, si la eutanasia no. Se entiende, ¿no?, como una definición de la eutanasia, la elección de vida voluntaria, tranquila, la muerte tranquila, ¿no? Es como, habrá, supongo yo, definiciones mucho más técnicas. Pero justamente Colombia es uno de esos países que tiene el sí de la eutanasia, y por eso vamos a hablar con Carlos Fram, repito, escritor colombiano, poeta, y lo saludamos sin dar muchas vueltas. Carlos, ¿cómo estás? Aquí Álvaro y María, esto es Fase Cero desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo andás? Muy bien, muy amables por invitarme a su programa y pues muy disponible para conversar con ustedes. Estoy hace 5 años en México y más concretamente en la Ciudad de México. Estoy en el plan de escribir una crónica de viaje y eso es lo que me tiene aquí, pero pues mi residencia está en Medellín, en Colombia. En Medellín, Colombia. Muy bien. Junto con María queremos compenetrarnos y ir a uno de tus libros que nosotros reconocemos, que es Del otro lado del jardín, que tiene una historia muy interesante que brevemente la voy a contar y después me gustaría con vos, Carlos, que me permitas como primera persona que vayamos poniéndole foco a esta historia de vida, que tiene que ver con los relatos, esta crónica, esta narración de la decisión que tomó tu madre de decir adiós, de decir me voy tranquila, me voy de manera voluntaria, decido ponerle un fin a esta vida que estoy llevando, que bastante estaba sufriendo, y fuiste vos una de sus figuras fundamentales para acompañar ese proceso. Hasta ahí como hay una lectura bastante entendible. Luego sucede lo inesperado, en tu caso, y que intentaste también suicidarte y no salió. Así tan simple como eso, no funcionó. Sí tuvo el efecto que buscaban en tu madre, pero no solamente eso, sino que cuando volviste a tener como una vida normal, te encontraste como que estabas en la cárcel. Eso es una gran definición, no sé si es la correcta, pero es un pequeño gran resumen de lo que te aconteció y se puede leer hoy en el libro Del otro lado del jardín. Carlos, ¿dije algo que está mal? ¿Querés corregirme en algo? O si no, nos metemos de lleno en esta historia de vida que tenés. Sí, tu aproximación es muy certera, sí, en rasgos generales. Así fue, tal como lo cuentas. Bien, entonces, trabajando para el oyente, situémonos en años, situémonos en fecha, pongámosles nombre a tu madre y empecemos a contar qué es lo que padecía tu mamá en su momento. Bueno, tal vez debo precisar que los hechos ocurrieron en octubre del 2007. Yo tenía 42 años, mi madre 82 años. Yo vivía con ella, bueno, siempre viví con ella, pero en los últimos 5 años vivíamos solos porque había muerto mi padre y otros miembros de la familia. Quedamos solos y en esos últimos años ella empezó a derrumbarse físicamente, pues perdió aceleradamente la visión casi por completo, tuvo fracturas por cuestión de osteoporosis, tenía artrosis, una depresión, una tristeza más bien diría yo, tenía muchos dolores, ¿no? Una cefalalgia, un insomnio terrible. Entonces yo he tenido desde muy joven muy claro que la vida vale la pena si es deseada y disfrutada y que uno se pertenece a sí mismo
y no a Dios o a la familia o a la patria. Esas eran ideas que yo tenía desde siempre. Entonces ya se fueron precipitando los acontecimientos y ya en 2007, que ella cumplió 82 años, y así empiezo el libro. Yo esa noche pedí un servicio a domicilio, cenamos, hicimos una pequeña celebración y ella me confió ahí que ella no quería vivir otro año más. Era suficiente. Ahora, ella era una mujer religiosa, pero era muy liberal al mismo tiempo. Siempre fue una mujer muy abierta y estas causas de que incluso hablaban ustedes ahora del aborto y la igualdad de género, todo eso para ella, de alguna manera yo heredé esa actitud de ella. Entonces empezó como, yo me pregunté en ese momento, pues, qué hacer, cómo ayudarla, ¿no? Y empezó como un proceso, digamos, pedagógico, ¿no? Como de conversaciones, hablábamos mucho, conversábamos todo el tiempo. Y yo fui haciéndola como consciente de que tenía el derecho de disponer de su vida cuando sintiera que ya no era útil y que yo la ayudaría. Yo tenía de tiempo atrás un libro que se publicó en Estados Unidos en el 92, que se llama Final Exit, que es algo así como un recetario, ¿no? De qué hacer, de qué medicamentos y dosis utilizar para una salida dulce. Y ya, bueno, seguimos conversando y ya llegó un momento en que ella me autorizó a que consiguiera los medicamentos y ya, yo supe que también para mí, bueno, esa es la parte como un poquito más difícil de entender porque yo también quise suicidarme, ¿no? Era digamos, un cúmulo de causas. Una de ellas, la más importante, era la relación que yo tenía con ella y la sensación como de que no iba a ser capaz de afrontar esa pérdida, como que como que había un derrumbe de una forma de vida, ¿no? Yo era profesor en un colegio, etcétera, y además yo era soltero, no tenía mayores nexos ni lazos afectivos. En fin, ese es otro asunto, pero finalmente ese 20 de octubre yo dispuse ya de los medicamentos, le confié a ella que ya los tenía y bueno, se dio como una especie de ritual, digámoslo así. Ella rezó y llegó un momento en que, bueno, hubo un momento obviamente conmovedor ahí, en fin, de lágrimas. Y llegó un momento en que ya preparamos un cóctel, ella me acompañó, mezclamos los medicamentos y fuimos al cuarto, ella se fumó un cigarrillo y en cierto momento dijo que ya estaba preparada y se tomó pues el contenido. Luego se recostó, yo al lado de ella, tomándole la mano y a los minutos se durmió y al ratito empezó como un ronquido, una respiración fuerte y ya, en un momento yo supe que ya había atravesado la puerta. Y lo que siguió ahí fue, pues estuve a su lado un rato, como musicándole palabras dulces al fin, aunque ya sabía que no, ya no estaba, pero igual. Eh, y ya, llegó un momento en que preparé mi propia salida, organicé documentos, escribí una carta para mi hermano y preparé el cóctel y me lo tomé. Pero como tú decías, a los 3 días desperté en el hospital, ya esposado a la camilla con cargos por homicidio y vino un proceso penal. Yo fui a la cárcel durante 5 meses y bueno, finalmente después de todo el juicio y en fin, los testimonios y todo, debo decir pues que hubo una gran como solidaridad hacia mí en el medio, digamos, literario y cultural de la ciudad, etcétera. Y, y finalmente pues se determinó que lo sucedido obedecía a la figura de ayuda e inducción al suicidio, que aunque está penalizado, tiene una pena de 2 años, que es excarcelable. Yo salí libre con una especie de libertad condicional por 2 años, pero hubo una apelación de la fiscalía, ¿no? Porque decían que yo no podía ser condenado por un delito del que no había sido acusado, que en este caso era el homicidio, no el suicidio asistido.
finalmente eso pasó a un tribunal y el tribunal consideró que obviamente no había una incongruencia y el caso cayó. Sencillamente yo salí libre ya del todo a los 6, 7 meses y ya luego me senté a escribir ese testimonio. Y ya, esa es como la historia más o menos completa. Nos quedamos en silencio escuchando esta decisión difícil que tomaste, porque también habla de la valentía que tenés de decir, bueno, se fue mi vieja, vieja nosotros le decimos a mamá acá en Argentina, es como decirlo de manera amorosa, no es despectivo ni nada para eso, Carlos. Decir, bueno, se fue mi vieja, yo también me voy. Y despertar 3 días después encarcelado, o al menos ahí con la policía encima, digo, ¿qué es lo primero que pensaste cuando te diste cuenta que tu estrategia de suicidio había fallado? Bueno, yo digamos que los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo. Bueno, mi madre murió el sábado en la noche, yo en la madrugada del domingo me tomé el cóctel. Hacia el mediodía mi hermano llegó al apartamento, tenía llave, abrió, encontró pues, la escena, llamó a emergencias, etcétera. Yo fui llevado al hospital y a los 2 días, como hacia el martes, yo tengo un vago recuerdo cuando se hizo la audiencia de imputación en el hospital de haber estado rodeado, pero yo estaba todavía pues, como en un estado no normal, y solamente al otro día, el miércoles, que yo cumplía justamente años, ya desperté completamente, estaba en el pabellón de psiquiatría, y en ese momento ya, yo supe qué había pasado, y mi sensación fue doble. Primero, que tenía un gran problema por delante, y segundo, como por otro lado, algo se regocijaba en mí al saber que mi madre lo había conseguido. Finalmente era ella quien más necesitaba descansar, ¿no? Entonces, nada, yo casualmente vino a partir de ese momento un gran deseo de vivir, en parte como para probar, pues, que esos cargos eran infundados y como contar, ¿no? Y obviamente yo soy un escritor, ¿no? Como sabía que yo tenía ahí algo ya para contar. Y me imagino, ¿no? Porque no estaban tus planes, claramente, encontrarte con ese quilombo. ¿Y cómo fueron las primeras explicaciones de tu hermano? Más allá de que le dejaste una carta, porque eran 3 ustedes después de la partida de tu padre. Quedaban 3 y bueno, y ahora de repente quedaban 2. Y uno tenía la carta de su hermano que estaba en la camilla donde decía, me fui. En realidad no se fue, estoy acá. ¿Cómo fue esas primeras charlas o primeros diálogos de, che, casi me engañás? Ajá. Bueno, debo decir que, bueno, somos 2 hijos, y mi hermano desde muy joven emigró a los Estados Unidos, tenía 20 años, y solo regresó 25 años después, poco antes de los hechos. Entonces, la relación de él con mi madre era distante, aunque cariñosa, pero pues muy diferente a la mía. Yo siempre fui el hijo que está ahí, siempre viví con ella. A lo final me convertí como en un amigo, más bien, en un cómplice. En fin, entonces, bueno, hay eso, ¿no? Como que mi hermano era testigo de la relación tan cercana con mi madre. Ella veía cómo yo la cuidaba, cómo la sacaba a pasear, la llevaba a la iglesia, etcétera, y la mimaba. Por otro lado, mi hermano también es de ideas bastante liberales. Es como yo, no creemos pues en los cuentos de hadas, de otras vidas, y en fin, el más allá y eso. Entonces, a mí me conmovió porque cuando yo ya estaba en la cárcel, que estaba incomunicado, la primera cartita que recibí fue de él, ¿no? Donde me decía que contara con él, que él había entendido qué pasaba y que siquiera la vieja había descansado. Entonces, él siempre estuvo a mi lado y en el juicio, en fin,
fue muy comprensivo y tenemos de hecho una muy buena relación actualmente. No sé si la palabra es sentido a la vida o lo expresaste bien, creo que dijiste más ganas de vivir. Cuando decís eso, ¿a qué te referís? Es como una pregunta muy monótona, ¿no? Es como una pregunta muy retórica, ¿no? Pero ¿a qué descubriste? Bueno, lo que yo creo es que tal vez, o tal vez no, en seguridad yo no estaba preparado para morir. Había en mí un potencial, ¿no? Seguramente fueron cosas coyunturales que determinaron que yo tomara esa decisión, cosas como, por ejemplo, yo hacía unos 12 años estaba de profesor de colegio, de chicos, y aunque la experiencia había sido muy bonita, porque era de literatura, de lo que les comunicaba, sin embargo, en ese momento ya estaba cansado, ya no quería más ser maestro, entre otras cosas porque esos años que había sido maestro no había escrito, entonces ya era la crisis de identidad. ¿Yo qué soy? ¿Soy realmente un escritor o soy un profesor de literatura? Entonces, en ese momento también estaba ese elemento, bueno, el hecho de que yo no tenía pareja ni mayores vínculos. Hay también una cosa como un poco del romanticismo, ¿no? De como ese movimiento romántico alemán y de morir con el ser amado, como von Kleist, pues, y su amiga, o otros casos que ha habido, ¿no? Morir con el ser más querido. Seguramente eso también entró ahí, ¿no? Lo que vino después fue como un gran apetito de vida, ¿no? Como una reacción probablemente a haberme visto tan cerca de terminar. Y bueno, eso fue 2007, lleva tantos años y he tenido realmente una vida muy plena, ¿no? He vuelto a escribí 2 novelas, una pues como esa historia, como que de alguna manera despertó el escritor que estaba dormido a partir de ese hecho, ¿no? Quizás el escritor necesitaba como tener a mano una buena historia y te la generaste. Sí, sabes que eso había pensado, porque yo empecé escribiendo poesía, o sea, hasta ese momento yo era poeta, había escrito libros de poesía, pero nunca prosa, nunca narrativa, ¿no? Y ya cuando me enfrenté a esa historia vi que la poesía no me servía ahí, que necesitaba el relato de largo aliento, ¿no? La novela. Entonces, mira, resultó una novela, ¿no? Resultó naciendo un novelista. Y de hecho es lo que estoy escribiendo desde entonces, novela. ¿Y cómo fueron las repercusiones de esta historia? Que entiendo que a partir de la novela generó más masividad, ¿no? Se conoció más el caso. ¿Cómo fue ese encuentro con los lectores y quizá con el público en general, que quizá no te leyó, pero conoció la historia, entonces opinaba? ¿Cómo llevaste la opinión pública, digamos? Sí, el caso se supo rápidamente, pues yo ahí en el ámbito propiamente de la ciudad de Medellín, pues era conocido en el ambiente cultural y bueno, rápidamente pues los periódicos y la televisión aparecieron, contaron la historia y ya cuando vino el proceso también, el juicio propiamente, hubo presencia ahí de periodistas, etcétera. Ya cuando todo terminó, me contactaron del editorial Planeta para proponerme si yo quería contar o enviarme a alguien para que, como el escritor fantasma. Entonces yo dije, sí, yo quiero escribir, pero no necesito pues un escritor fantasma. Y me pidieron que enviara una muestra, unas páginas, las envié y ya, bueno, se interesaron en publicar el libro pues, escribí en unos 10 meses. Apareció muy bien, el libro apareció en el 2009 y no ha dejado de venderse en Colombia, no de leerse más bien. Lo estudian en universidades, me han contado. Y a partir del libro, mientras yo vivía en Colombia, hubo cosas muy bonitas de la gente, ¿no? En charlas que yo di, de gente muy comprensiva, incluso gente creyente, pero que se ponían en la situación de mi madre, de sufrimiento, de no querer vivir, y pues entendían, ¿no? Que lo que había en el trasfondo era amor, no otra cosa, pues yo no gané absolutamente nada. De hecho, pues me quería ir con ella, ¿no? O sea, que no tenía ningún interés diferente.
Y bueno, como para mi sorpresa, apareció el año pasado una productora de cine México española interesada en contar esa historia con ese lenguaje del cine y están en eso. O sea que tu historia o sea, que se plasmó en un papel ahora se lo va a llevar al audiovisual. ¿Sabes el nombre? Sí, pues se va a llamar Del otro lado del jardín, se va a hacer para la plataforma de HBO, es lo que sé, se va a filmar en Medellín en abril del próximo año. Mirá Los vos. datos que tengo, con muy buen elenco, en fin. Bueno, en este momento pues sé que están en la elaboración del guión, yo acabo de mandarles los audios de todo el juicio, están elaborando el guión y pues mm, es como los datos que tengo que se va a grabar pero yo por la carpeta que me mandaron con la propuesta veo que es una aproximación muy respetuosa de los hechos, ¿no? Como, sí, pienso que se van a hacer una película muy bonita, sí. Está bueno que siga masificándose la historia porque me parece que el tema de la muerte digna o la vida digna es un debate que nos debemos, ¿no? En todo el mundo, porque evidentemente yo creo que escuchándote, todo al final se trata de cómo uno quiere vivir y por ende cómo uno quiere morir y a veces no es vida simplemente estar respirando tanto porque no te duele todo o porque no tenés fuerzas para seguir o lo que sea, ¿no? Como que me parece que es un debate que hay que seguir dando, por lo menos seguir abriendo conversaciones. Sí, estoy de acuerdo. Yo no sé si ustedes saben que en Colombia acaba de aprobarse por primera vez el procedimiento eutanásico en un paciente no terminal. Yo estaba viendo las notas, está programada esa eutanasia para el 10 de octubre. Es una señora de Medellín que tiene esclerosis lateral amiotrófica, tiene 50 años la señora, y en el reportaje que yo vi de noticiero, está sonriente con su hijo, está muy tranquila. Ella lo que dice es que así como ningún padre o madre quisiera ver sufrir a su hijo, ella que cree en Dios, está segura de que Dios no está de acuerdo con que ella sufra. Entonces, que de alguna manera le está dando permiso. Y esa era más o menos la aproximación que yo usaba con mi madre también, que era creyente, yo no lo soy, pero pues yo utilizaba un poco sus propios argumentos, ¿no? Diciéndole eso, pues si se supone que es un Dios omnisciente y además misericordioso, en fin, pues es, por supuesto no va a querer una muerte dolorosa o en fin, ¿no? Es como por ahí puede haber un acercamiento pues, para la gente creyente. Quiero quedarme con esto, se va a como a no las personas terminales, eso se va a habilitar. O sea, hasta ahora la legislación dice que solo se aplicará la eutanasia por parte del personal médico y previo un comité que estudie el caso y que la persona se halle en estado terminal, o sea, que hay un límite incluso de tiempo, dice que su expectativa de vida no sea más de 3 meses o algo así. Hasta ahora era así. Y de hecho, en Colombia, o sea, desde el año, creo que 16, se han practicado como 150 eutanasias, ¿no? Entonces, digamos que eso es un gran avance porque prácticamente es lo que llaman una ley descafeinada, pues hay que estar ya en un estado intolerable, pues para merecer ese descanso, ¿no? Ahora ya esta señora es el primer caso de alguien que no es que podría de hecho vivir 10 años más, pero que por la razón de su incapacidad y el estado de dolor en que está, pues amerita, ¿no? Entonces me parece que bueno, son avances, porque yo incluso iría más allá, ¿no? Del hecho de que los adultos deberíamos tener acceso a esos medicamentos que permiten esa muerte tranquila, ¿no? Personas mayores, de hecho yo creo que uno debería tener en su nochero o en un gabinete ahí su
su frasquito, ¿no? Como su bebida, ¿no? Como su ron, como su vodka. Sí, como la persona que no duerme tiene en el nochero los somníferos y a veces ni los necesita ni los usa, ¿no? Claro. Pero saber que están ahí, de pronto te ayuda, ¿no? Sí, porque además estamos habilitados a tomar todo el resto de las decisiones de la vida, que además muchas veces son mucho más autodestructivas que la decisión de morirse, creo. Y todo se puede hacer, menos eso. Exacto, sí, en fin. Pues mire que incluso el hecho de que en Colombia la eutanasia haya sido legalizada no me servía o no nos servía a mi madre y a mí en su situación, ¿no? Ella no hubiera, digamos, aplicado, calificado para el procedimiento. Entonces ahí fue que nos sentimos muy solos y que yo dije, si yo no la ayudo, nadie la va a ayudar. El médico le va a decir, señora, espere. El cura le va a decir, señora, tenga paciencia, espere, es la voluntad de Dios. Entonces ahí fue que yo dije, si yo no la ayudo, pues a seguir sufriendo. Y mi madre lloraba todo el tiempo y lo que hablábamos de que yo no creo que era como una depresión tratable con medicamentos, era más profundo, era una tristeza, ¿no? De sentirse inútil, vieja, en fin, una mujer que había sido tan activa, tan socialmente, sí, activa, y en fin, entonces se sentía ya acabada. Entonces, lo que yo he pensado siempre, pues no es cuestión de durar. Estamos hablando con Carlos Fram, él es poeta, escritor colombiano, en estos momentos radica en México, nos está contando su historia de vida, lo sucedido hace ya más de 10 años, allá por el 2007, cuando acompañó la decisión de terminar con su vida con su propia madre. Él también intentó suicidarse, pero no salió. No le funcionó y cuando despertó lo acusaron de suicidio, de asesinato y bueno, por suerte para él pudo aclarar esta situación y hoy nos está contando a nosotros, Fase Cero, esta historia de vida. Me quedé pensando con lo que acabas de contar, que ella no calificaba como para poder aplicar la eutanasia. ¿Por qué? Porque no tenía una enfermedad terminal. Sí, exacto. Era más bien un complejo de males, ¿no? Mi madre podría haber durado otros 10 o 15 años, ¿no? No tenía una enfermedad tipo cáncer en fin. Pero mire que es un avance que ya se esté considerando el enfermo no terminal, pero con dolor intolerable, etcétera. Cuando arrancamos esta entrevista, yo decía, con intenciones de la siguiente pregunta, decía que la Argentina se alza muchas veces políticamente, ya por solo ser argentinos somos egocéntricos, eso lo sabrás, Carlos, pero después siempre nos hacemos como la luz de somos los primeros en todos los derechos humanos, y repito lo que decía, ¿no? El documento binario, el matrimonio igualitario, el aborto ahora digo, ¿qué tiene que pasar en una sociedad, dado que vos sos colombiano y atravesaste esto, qué tiene que pasar en una sociedad para que los congresistas, los diputados, el Estado tome en serio la decisión y decir, che, bueno, debatamos la eutanasia, debatamos esto de morir, tener una salida dulce, como lo dijiste vos? Bueno, el caso en Colombia sí sorprende porque pues en el contexto de América Latina no es un país especialmente liberal, al contrario. Sin embargo, por lo menos en buena medida, esto se debió a un personaje, a Carlos Gaviria Díaz, que fue un miembro, un magistrado, un hombre muy liberal, un hombre muy docto y muy querido, ¿no? Entonces, el hombre fue quien hizo las ponencias casualmente correspondientes a la despenalización de la dosis mínima, la legalización del aborto y la eutanasia. Él fue el ponente de las tres en diferentes momentos, ¿no? Entonces, en este caso hubo, no sé, como la fuerza de un individuo ahí, en fin. No sé si sin él
se habría llegado a ese resultado, no sé. Pero por lo demás no tengo, pues como acerca de tu pregunta, no sabría exactamente qué decir, qué tiene que pasar para que la gente pues, entienda algo que a mí me parece como tan de sentido común, ¿no? Que la vida te pertenece a ti y que es tu decisión cuándo y cómo y dónde. Quizás estamos a la vuelta de la esquina y es cuestión de tiempo también. Sí, yo creo. Yo creo que es inevitable que poco a poco, ¿no? Se vayan haciendo esas conquistas para el individuo, finalmente. Sí, yo creo que eso va a ir ocurriendo, es como una ola que se va a ir regando. Sí, no me parece que... Carlos, te queremos agradecer, éxito para lo que viene, que cierres un buen año y primero muchas gracias nuevamente, repito, junto con mi compañera María, Fase Cero aquí te agradece por este tiempo, por estas palabras y gracias por abrirte a contar tu historia de vida. Que pronto estará en el cine, así que... Y preguntarte dónde consiguen tus libros las personas que te quieran leer. Bueno, concretamente este libro solo está publicado en Colombia, pero pues ya de Random House, que fue quien lo publicó en Colombia, ya me dijeron que van a hacer el año entrante una edición mexicana y probablemente a nivel pues hispanoamericano, espero. De todas maneras, se consigue el ebook, se consigue en Amazon, en fin, ¿no? Pero ya el libro en papel todavía no sé, sería para mí un sueño publicar en Argentina, puesto que quiero tanto a ese país por donde pasé y quiero tanto a Borges, en fin, ¿no? Entonces... Serías más que bienvenido acá con tu lectura y creo que esta entrevista va a aportar a eso, ¿no? A dar a conocer un poquito más. Sería maravilloso. Yo espero regresar algún día a Argentina. De hecho, un libro que publiqué después de Deslumbramiento, después del otro de Jardín, se llama Deslumbramiento, unas memorias, llegan hasta mi cumpleaños 35 y lo celebré justamente en Argentina, en el pueblito de Adrogué, porque Borges cuenta que cuando él cumplió 35 años fue ahí y a Adrogué a celebrarlo, ¿no? Entonces quise hacer como esa correspondencia. ¿A dónde exactamente fuiste? ¿Fuiste al pueblito? Porque acá hay un barrio, hay un distrito que se llama Drogué. Al pueblito que está como al sur, ¿no? Pasando por Banfield, ¿no? Claro, sí, estamos hablando del mismo. Es que ¿cómo te parece que Borges cuenta que el día que él cumplió 35 años, salió de su apartamento ahí en Maipú, fue a una armería en Almagro y compró un revólver, compró una botella de brandy, pasó por una librería y se llevó un libro de Larry Quinn, y él tenía la finalidad de ir al hotel La Delicia o Las Delicias en Adrogué y suicidarse, darse un tiro. Eso cuenta él y cuentan sus biógrafos, ¿no? Entonces yo planeé desde Colombia ir, tenía una crisis personal, estar el día de mi cumpleaños 35 en Adrogué y tomar una decisión. O sea que de alguna manera la posibilidad del suicidio ha estado en mí desde hace muchos años, ¿no? Como una salida cuando las circunstancias se pongan muy difíciles, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve en Adrogué, hice una reflexión, esa tarde estuve caminando y al final de la tarde yo supe que yo debía volver, que mi madre me esperaba, en fin, y bueno, mire, sí, me esperaba y me necesitaba, ¿no? Hay una frase que dice, ojo con lo que deseas, que se puede llegar a cumplir, y la tercera es la vencida. Tengamos cuidado con eso, Carlos. Sí. Buen consejo, sí. No, por favor, que queremos tu libro impreso en Argentina. Sí, y te queremos acá para comer asado. Así que motivos para seguir viviendo tenés, Carlos. Por supuesto, claro que sí. Un gran abrazo. Chao. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Chao. Final de la entrevista con Carlos Fram. Él es colombiano, actualmente radica en la Ciudad de México. Nos contó su historia de vida, su relación con la eutanasia, su acompañamiento con su mamá para tomar esta decisión de una partida dulce, como él lo dice. Él trató de seguir esos pasos, sí, trató de suicidarse, no funcionó, y cuando despertó al tercer día, estaba no solamente en el hospital, sino que también tenía una esposa en la mano y estaba preso
porque lo habían señalado como el principal sospechoso de inducir al suicidio a su madre. Luego pudo comprobar que era inocente y hoy está plasmado todo esto en un libro que se llama Del otro lado del jardín, que pronto va a ser un material audiovisual, y junto con María estuvimos hoy hablando con Carlos. ¿Sensaciones, María? Bueno, un capo, me gustó mucho todo lo que comentó, muy interesante, ¿no? Siento, como decía, que son conversaciones que están buenas dar, y que haya despertado su yo narrativo a partir de esta experiencia, ¿no? Y como un sentido para su vida, también me pareció muy interesante de escuchar. Así que bueno, es para seguirle el rastro tanto a esta historia como a todo las novelas que está escribiendo, que las edita nada más y nada menos que Planeta, ¿no? Y Random House, que es como el grupo editorial más grande, o uno de los más grandes de Latinoamérica. Así que bueno, estén atentos que próximamente, al menos él lo anunció así, en HBO será el estreno. Ya se están armando los guiones, calculo que en unos meses se estarán filmando. Estamos en el mes de octubre, así que busquen ahí la entrevista, tanto en podcast como en YouTube, que la van a tener completita. Espero que hayan disfrutado. Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Hola, yo nuevamente, sí. ¿Recordás este sonido? ¿Para qué servía? Sí, muy bien. Estamos jugando a los signos zodiacales, a los feriados nacionales y las aplicaciones de app para Android y Apple. Esas son las... ¿cómo se llama? Bueno, no sé. Quise ampliar la información. Eso, esas... las secciones. Las categorías, las secciones que estamos jugando al Tutti Frutti. Quedamos en la P. Si usted, María Jiménez, yo la freno. A. Basta. M. Retrocediste, Jiménez. No importa. No, empecé la P, terminó el abecedario y volvió a arrancar. Me merezco 5 puntos por haberme dado cuenta. No, deja de... No hay puntos por botón. Pero cómo si yo caí en la P, vos tenés que continuar, no tenés que retroceder. Continué, llegué a la Z y voy a empezar en la A y rápidamente llegué a la M. No lo entenderías. Piense usted, señor oyente, que María dio la vuelta al abecedario en 2 segundos. Mira, te estoy ayudando con la M, ¿sí? Porque si venís flojito con la P, imagínate con la M. Va, dale. Final de Fase Cero, donde nada volverá a ser como era. Recordemos, estamos en Instagram, así como Fase Cero Radio. También en Spotify y en YouTube, así como Fase Cero. Saludos a la gente de Neuquén, de Córdoba, de Santiago del Estero, en Salta, Misiones y tantas otras radios amigas que nos dan la gente de Luján también nos dan el ok para poder salir en sus emisoras. Esperemos que le haya gustado el programa. María Jiménez, últimas palabras de agradecimiento antes que le vuelva a agarrar piojos. Quiero agradecer en primer lugar a quienes participaron de la trivia especial que tuvimos el día de hoy en nuestras redes de Instagram. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el cumpleaños del señor conductor. Acá a mi izquierda, ustedes no lo ven, pero está a mi izquierda, se llama Álvaro Alejandro Garay y hoy cumple 34 años, que es una edad medio irrelevante. No dice nada. A los 35 es como, tenés 35, 34 es como, te falta. A los 35 para mí es como, ya no aplico a ninguna visa. No lo había pensado por ahí. ¿Te deprimí? No me importa. Bueno, qué resuelto. Porque tengo otros lugares por ahí. No, está bien. Me parece perfecto, que no decaiga, che. Nos vemos. María Jiménez, muchas gracias por venir.
No, gracias a vos. Pensé que íbamos a hablar de tu cumpleaños, pero me cortaste el rostro. Feliz cumpleaños. Sí, o sea, me están echando en vivo. ¿Qué se siente tener 34, Álvaro? Me Decinos. preguntan acá en el chat. Nada. No me duele nada, eso es como positivo. La cintura. Me pasa una cosa. A ver, ahí va. No me duele el cuerpo, no me duele tipo la rodilla, no tengo dolores lumbares, gracias a que hago ejercicio, lógicamente. Ajá. Pero me pasa que llega a las 11 y como mi low battery. Es la como edad. Tu. Ya está. ¿Y te levantas a qué hora? Porque eso es otro signo de que estás hecho mierda. Me estoy levantando A ver. 7 de la mañana. Estás enfermo, hijo. 7 de la mañana, sábado y domingo. No. Pero hay una explicación, yo creo que tienen lógica. Si de lunes a viernes me levanto a las 7, ¿qué voy a hacer un sábado domingo levantándome a las 2 de la tarde? No puedo. Bueno, pero existe en un intermedio, por ejemplo, las 9 de la mañana. Con esto te caes de orto. Pero quizás no tengo que dormir la siesta el día anterior y acumular sueño y como llevarme puesto la sábana, la almohada, todo junto para que me despierte a las 9. Afirmativo. Muy tarde. Sí, para mí es así. No está en estos cumpleaños, pero yo te voy a decir cómo vivir. Dale. No se duerme siesta, se duerme temprano y se levanta relativamente temprano. ¿Cuándo? O sea, obviamente estamos hablando de cuando no hay que despertarse para ir a trabajar. Ok, feriado, por ejemplo. Un feriado, ponerle, si no trabajas los feriados. Pero ¿sabes qué me pasa? Que siento que si me levanto un ratito antes, puedo tomar el mate sin que me moleste mi hijo, sin que me hable mi señora, sin tener que cumplir con ninguna responsabilidad. Bueno, separate de la señora que no existe, deja en banda al hijo que todavía no tenés. Digo, hay otras soluciones. No, pero siento que estoy con mis momentos, tipo, ok, yo me quiero sentar abriendo las piernas del sofá, lo voy a hacer y voy a tomar mates. No, está bien, cada uno disfruta como quiere. Bueno, bienvenido entonces lo que serás a los 65. Otro dato que no sé si te importa. Si yo tengo el despertador a las 7 de la mañana, ¿no? 6:20 me levanto al baño. Bueno, eso también habla de que hay que ir me corta ese y me da una bronca. Y porque tenés que ir al médico a hacerte la revisación. No, en eso porque tomo mucha agua, qué sé yo, tomo mucha agua igual. Bueno, eso es bueno, pero si tomás agua anda a hacer pis antes de... Dije la palabra pis al aire. Lo hago. Y sin embargo no llegas. No llego, me faltan 20 minutos para las 12. Estamos muy agradecidos los que dormimos cerca de Álvaro, que 6:20 nos levanta porque la próstata no alcanza para las 10. Feliz cumpleaños, Alvarito. Gracias, señorita María Jiménez. Y gracias a todos por los saludos que han llegado por las redes sociales y demás. Gracias, esto fue Fase Cero, donde nada volverá a ser como era, capítulo número 56. ¡Chao! Fase Cero, nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.